Gente difícil. Hay personas que se atraviesan en nuestra vida solo para hacernosla imposible, insoportable. De eso se quejaba amargamente una persona y armaba que su vida sería maravillosa si no fuera por tantas personas indeseables que habitan este planeta. Su queja se basaba en el hecho, según pensaba, de lidiar con compañeros de trabajo que catalogaba como altaneros y prepotentes. Además decía, mi desconsiderada familia se empeña en amargarme la vida. De sus clientes se quejaba porque eran inaguantables, demasiado exigentes. Y para acabarla de amolar, tenía que soportar a una suegra metiche, chismosa y experta en chantajes emocionales. Cuando la escuchaba, reaccioné que en todas partes hay gente que no piensa igual que uno. Tarde o temprano, esa diversidad de pensamientos, prioridades, principios y valores, ocasiona conflictos sociales y familiares. Siempre encontraremos personas que clasificaremos como gente difícil, y eso dependerá del momento que vivas y el lugar donde estés. Tu paciencia puede agotarse, y tus necesidades de afecto pueden hacerte creer que todos se confabulan contra ti y ver, como luego dicen, moros con tranchete. La definición de gente difícil, que comparto contigo, es la siguiente. Son personas con múltiples conflictos sin resolver, pretenden mantener o agrandar su imagen a costa de lamentarse de todo, chantajear emocionalmente, tienen miedo de ser agredidas en alguna forma, y tratan de dañar la imagen de los demás. Probablemente, hacer la vida insoportable a los demás no sea su intención, pero sus carencias y conflictos internos hacen que su actitud sea desfavorable y ahí empiezan los problemas. No los justifico, pero los entiendo, y ese es el primer paso para tratar a gente así, pero qué afán de complicarme la existencia. Le dijo desesperada mi abuela a mi abuelo en una ocasión. Y él contestó con mucha solemnidad. No es que complique tu existencia, es que aún no te adaptas a la mía. Imagínate. Después de 50 años de casados y expresar que aún no se adapta a su existencia. Todos tratamos con gente complicada. En un momento determinado, todos somos difíciles o insoportables para alguien. La astucia, la prudencia y los conocimientos sobre el tema harán que los estragos de estas relaciones indeseables no se conviertan en un calvario donde todos pierden, en una situación nociva que representa un reto mayor cuando las relaciones en conflicto ocurren bajo el mismo techo. Es triste constatar que en la actualidad hay familias donde el amor no se percibe y sus miembros carecen de armonía. Qué responsabilidad tan grande es traer hijos al mundo y qué preocupación ver en sus caritas señales de alarma por las explosiones de carácter del padre, de la madre, o de ambos. Un día estaba en un centro comercial y me tocó presenciar un pleito entre un matrimonio joven. Estaban con ellos sus dos hijitos de 6 y 9 años. Cuando empezaron los gritos y los manoteos, el niño mayor miró a su hermanita con una expresión en el rostro de gran desilusión que parecía decir, ahí van otra vez. Después de un momento de discusión, el niño abrazó a su mamá diciéndole, mami, te quiero mucho, como suplicando que dejaran de pelear. ¿En qué momento perdemos la cordura a tal grado de olvidar que siempre habrá unos ojos observando nuestras reacciones y que al paso del tiempo nuestros hijos imitarán nuestros patrones de conducta? ¿En qué momento olvidamos los nexos que nos unen, las historias que nos fortalecen, los afectos que cultivamos, con el N de ganar una batalla? Como dice una frase conocida. ¿Qué prefieres, tener la razón o ser feliz? Con el afán de ganar una discusión o expresar la célebre frase te lo dije. Somos capaces de enfrascarnos en una disputa donde uno gana y el otro pierde con resentimiento o dolor. Es indudable que nuestra vida es como una película, donde cada quien decide su clasificación y género: drama, comedia, suspenso, aventura, ciencia ficción, o una película digna de ser considerada en la clasificación de película de terror. Somos protagonistas en las películas de muchas personas y capaces de fomentar, o no, la alegría o la armonía en un hogar. Es lamentable que la violencia en los hogares vaya en aumento y su relación sea directamente proporcional al grado de estrés que se vive en la actualidad. Dicen los expertos que todos tenemos momentos de locura en que tomamos decisiones precipitadas, fruto de emociones basadas, por lo general, en la ira. Hay 3 preguntas que recomiendo contestar para analizar si tu presencia es incómoda y puedes ser considerado como una persona difícil o insoportable para alguien. 1. ¿Tu presencia fomenta el amor y la armonía? 2. ¿Es fácil convivir contigo? 3. ¿Eres una persona que es recibida con gusto?
Contestarlas te puede dar una pauta para saber si convivir contigo es una bendición o un tormento. Te invito a que analices conmigo algunos puntos que te darán luz para identificar si convives con una persona difícil o insoportable, o si tu presencia puede considerarse como conflictiva, ya que por desgracia no nos damos cuenta de que podemos ser insoportables para alguien. En mi libro Destellos, menciono algunas características que te permitirán saber si eres o si convives con una persona difícil o insoportable. Las enumero de nuevo para que las analices conmigo. Características de una persona difícil. Convives con una persona difícil o insoportable si 1. Tiene arranques de ira frecuentes. Avienta cosas, humilla continuamente y se respira un ambiente de incertidumbre o temor cuando aparece. Sus arranques son explosivos y muchas veces ocurren por cosas sin importancia. 2. Se enfoca sin cesar en las fallas de los demás y rara vez en los aciertos. El reconocimiento o admiración por alguien no forma parte de sus costumbres ni de su repertorio verbal. 3. Se queja de manera continua de quienes no son como ella piensa que deberían ser. Su problema más grande lo conforman los casi 7,000 millones de personas que habitan este planeta. Piensa que toda la gente está mal y debería ser como ella dice. 4. Utiliza el chantaje emocional como herramienta para obtener lo que quiere. En relación con su pareja es fácil escucharle frases como estas. Lo que tienes es gracias a mí. Digamos que no todo, ya traía ciertas cositas de nacimiento, las cuales también lo han hecho muy feliz. Nadie te va a querer nunca como yo. ¿En serio creerá eso? La mente de su pareja puede empezar a papalotear o a recordar encuentros con quienes realmente le han hecho sentir su valía y lo agradable que es. Sin mí, ¿qué harías? Pregunta muy osada para alguien que puede pensar una y mil cosas sobre lo que haría si esa persona no estuviera. Mirada hacia arriba y una sonrisa en el rostro. El chantaje es una de sus estrategias para hacer sentir mal a los demás. Tomar el papel de víctima lo pone en gran ventaja. 5. Continuamente dice que te quiere y sin ti no puede vivir, pero sus actos no están de acuerdo con sus palabras. Habla del amor que te profesa, pero sus acciones se basan en la violencia verbal o física. Es lamentable comprobar que en pleno siglo XXI existan todavía mujeres que permitan golpes y humillaciones y, por temor, vivan un verdadero infierno que pudieron evitar si se hubieran dado tiempo para conocer a fondo a la persona que dice ser el amor de su vida. Por favor. ¿Dónde quedó la dignidad? Sí, es verdad. En gran medida somos arquitectos de nuestro propio destino, pero para cualquiera hay una decisión. Niñas y niños solteros, antes de decidir con quién compartir su vida, conozcan más a la persona, analicen cómo se relaciona con sus padres, hermanos y conocidos. Eso puede dar una idea de cómo será con ustedes y con sus futuros hijos, si los desean tener. Examinen cómo reacciona esa persona ante las adversidades simples y complejas. Cómo actúa cuando la gente la contradice. Analicen cómo se comporta con los demás en público y en privado. Verifiquen si hay congruencia entre lo que dice y lo que hace. Es probable que recuerdes la película Durmiendo con el enemigo, sin duda una historia impactante interpretada por Julia Roberts. Su gran éxito se debió sin duda a que aborda un tema tan delicado y, al mismo tiempo, tan común como el de la violencia doméstica. En dicha película, la protagonista se enamora del hombre de su vida y se une a él en matrimonio. Al paso del tiempo descubre que su marido es sumamente violento, situación que le provoca un miedo tremendo, hasta el punto de que, durante una tormenta, ella simula ahogarse y desaparece. A pesar de que ha adoptado una personalidad distinta, su pesadilla conyugal resucita cuando comprueba que su ex esposo la está buscando. Esta película recuerda la gran cantidad de relaciones tóxicas que viven millones de personas en la actualidad. Se unen sin conocerse lo suficiente y creen que los pequeños defectos en el noviazgo desaparecerán como por arte de magia en el matrimonio, pero no es así. Recuerda la frase que dice: piedra pequeña en el zapato durante el noviazgo, se convierte en peñasco en el matrimonio. Puedes escoger a tu pareja, a tus amigos, pero a los familiares no. Y, desafortunadamente, entre padres, hijos y entre hermanos es usual que abunden más las diferencias que las cosas en común. Con frecuencia escucho a hijos jóvenes expresarse de manera despectiva e hiriente de sus padres, con o sin razón suficiente para hacerlo. Expresan su sentir sobre lo poco considerados que son con ellos.
O viceversa, los padres se quejan amargamente de lo irrespetuosos y poco conscientes que son los hijos y, por lo tanto, de forma indirecta los consideran sus enemigos pues van en contra de sus ideas o reglas. También hay quienes tienen actitudes como la ira, el resentimiento y la tristeza, y si no son capaces de controlarlas, incluso pueden convertirse en sus propios enemigos. Fomentan múltiples enfermedades que, se ha demostrado, tienen relación con estas emociones. Espero que estas reacciones te ayuden a detectar si para tu mala fortuna convives y tratas con gente difícil o insoportable, o bien, descubrir que eres tu propio enemigo y de quienes te rodean. Imposible agradar a todo el mundo. ¿Quién dijo que tenemos que congeniar con toda la gente? Somos únicos e irrepetibles. Nadie tiene la misma información y configuración genética. Nuestras historias personales son diferentes y, por lo tanto, no podemos ser iguales a nadie. Las diferencias entre unos y otros pueden unirnos o desunirnos, pero también ayudarnos a buscar la autenticidad o nuestro bienestar sin pensar en los demás. Es obvio que, si solo pensamos en nosotros mismos, podemos ser insoportables para algunas personas. Querer agradar y complacer a todo el mundo es un desgaste enorme. En este afán, millones de personas sufren por no cumplir con este deseo. Por supuesto que todos somos diferentes. Abundan las clasificaciones de personalidades elaboradas por expertos en el tema. Pero hay una muy práctica y la comparto en conferencias sobre relaciones humanas. Desde tiempos muy antiguos ya se hablaba de temperamentos. En Grecia, en el año 460 AC, Hipócrates, el padre de la medicina, hablaba de 4 temperamentos básicos, relacionados con los 4 elementos aire, fuego, tierra y agua. El Dr. Rudolf Steiner, filósofo austríaco 1925-1961, los relacionó con el conocimiento del ser humano y la educación. Ahora bien, hay 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, melancólico y emático. No hay temperamento malo ni puro. Todos tenemos algo de los 4, pero predomina uno o dos. No es hereditario y parece venirse a partir de los 6 años, cuando se inicia la educación primaria. Hay quienes siempre buscan el liderazgo, saben lo que quieren y luchan por lo que desean. Son trabajadores aunque, en su afán por conseguir sus objetivos, pueden descuidar sus relaciones con las personas más significativas en sus vidas, en especial su familia. Son perfeccionistas en lo que hacen y cuando no consiguen lo que buscan se enojan. Se molestan incluso con ellos mismos por no lograr su cometido. Para ellos el N justifica los medios. Por tanto, se les llama de temperamento colérico. Otros ponen su energía en fomentar amistades duraderas. Con frecuencia generar lazos de afecto y solidaridad, les encanta la gente. A ellos se les llama sanguíneos. Son sumamente activos y fáciles de distraer, pero por eso mismo le tiran a todo y a nada le pegan, o sea, empiezan algo y tienden a olvidarlo. El orden y la limpieza no es algo que les preocupe. También están quienes son lo contrario de los anteriores, no les agrada la gente. Disfrutan sus momentos de soledad, propicios para la creatividad. Guardan agravios como coleccionistas. Recuerdan fechas y palabras que los hirieron y las sacan a relucir constantemente, aunque su presente sea maravilloso. A estas personas se les conoce como melancólicos y hay quienes llevan su vida con ritmo lento, por no decir parsimonioso. Se toman su tiempo para hacer las cosas y también pueden ser lentos para enojarse. Son bonachones y siguen una vida metódica que los hace rechazar los cambios. Prefieren lo bueno por conocido que lo malo por conocer. Sus lemas favoritos son: ¿cuál es la prisa? Tranquilo, ¿para qué apurarse? Su lentitud puede ser desesperante para algunos, pero así son felices. A ellos se les llama emáticos. Habría que agregar que los celosos, perfeccionistas, posesivos, criticones, chismosos, indiferentes, agresivos y demás pueden considerarse como personas comunes y nos rodean a todos o, ¿por qué no decirlo? Tal vez alguno de ellos está leyendo este libro ahora mismo. Como ya dijimos, nunca podremos darle gusto a todo el mundo ni ser aceptados por todos los que nos rodean. Siempre habrá alguien que nos critique por malos o buenos, lentos o rápidos. Siempre habrá alguien que nos juzgue por nuestra poca claridad al expresarnos o nuestro lenguaje aceptable. Son muchos los factores que juegan en la aceptación de los demás, como el estado de ánimo de cada persona. Un chiste puede ser bienvenido o rechazado dependiendo del estado anímico individual en ese momento. Recuerda la regla 80, 10 menos 10. Aunque me la explicaron como regla, no es exactamente tal. En términos generales dice lo siguiente: a 80% de la gente le caemos bien. Aquí es donde la regla no se aplica en su totalidad. Conozco personas que ni a sus padres les caen bien.
Son seres que, con sus actitudes, odios y resentimientos hacia la gente o la vida, se ganan el rechazo de quienes los rodean. Dañan a los demás, física o psicológicamente, y se convierten en seres indeseables en diferentes ámbitos. No pretendo justificar sus actos, pero sí trato de entenderlos porque en la gran mayoría de los casos todos tienen historias de vida difíciles, inclusive terribles, que los han hecho así. Muchos de ellos fueron niños no deseados o relegados, afectados por una gran carencia de amor. Pero también existen los que son sobreprotegidos a tal grado que nada ni nadie los llena y se convierten en personas complicadas o difíciles. Hablar de una norma no es fácil, pero, en condiciones generales, los que buscan la paz y la armonía con quienes los rodean, quizá al 80% de la gente les resulten agradables. A 10% les serán indiferentes y al resto, el otro 10%, les caerán mal. Imposible agradar a todo mundo. Por más bueno, noble y servicial que seas, habrá personas para las que no seas santo de su devoción. Ni modo, ¿qué quieres hacer? Seguir desgastándote y dejar de ser tú para comportarte como los demás quieren y seas aceptado y querido por todos. Adaptarte a cada persona que conoces intentando ser querido, valorado y aceptado representa un verdadero desgaste y se convierte en una acción titánica. Claro que vivimos en sociedad y como seres sociales es necesario analizar nuestras acciones y palabras para agradar y vivir en armonía. Es necesario realizar cambios con base en lo que estamos cosechando, pero de eso a querer agradar a todo mundo es prácticamente imposible.